estremecieron los cielos. Sí, iglesia, Cristo viene. Al sonar la trompeta, Cristo viene. Aleluya. en las nubes el amado a su pueblo ha llamado. Escuche, serán abiertos los sepulcros, dice la palabra. Serán abiertos los sepulcros Y los muertos en Cristo resucitarán primero. los muertos han resucitado y al cielo han volado a recibir al amado. A ver la iglesia que está viva, a su nombre. Aleluya. Se estremecieron los cielos al sonar la trompeta, en las nubes el amado a su pueblo ha llamado. Se han abierto los sepulcros, los muertos han resucitado y al cielo han volado a recibir al amado. Prepárate para salir al encuentro con Jesús. Solo sé bien, hay una corona preparada para ti. Prepárate para salir al encuentro con Jesús. Solo sé bien, hay una corona preparada para ti. Aleluya. A ver los que se van a ir con Jesús. Prepárate, prepárate para salir al encuentro con Jesús. Solo sé bien, hay una corona preparada para ti. Prepárate para salir al encuentro con Cristo viene. Jesús. Solo sé bien, hay una corona preparada para ti. Aleluya. Cuando le alaban. Sí, iglesia. Bendito el Señor. Te alabarán los cielos y la tierra, te alabarán el sol y la luna, te alabarán todas sus criaturas. Te alabarán los cielos y la tierra, te alabarán el sol y la luna, te alabarán todas sus criaturas. Padre, Abre la abre ventana, las ventanas de los cielos. Padre, abre las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros tu poder. Y derrama sobre nosotros tu poder. ¿Cuántos quieren poder de Dios en esta noche? Aleluya. Te alabarán los cielos y la tierra, te alabarán el sol y la luna, te
criaturas. Te alabarán los cielos y la tierra, te alabarán el sol y la luna, te alabarán todas sus criaturas. Padre, abre las ventanas de los cielos. Padre, abre las ventanas de los cielos. Y la iglesia dice: Y derrama sobre nosotros tu poder. Y derrama sobre nosotros tu poder. ¡Aleluya! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Es el Espíritu Santo. Y derrama sobre nosotros tu poder. Y derrama sobre nosotros tu poder. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso de alabanza al que vive para siempre. Hola, bendiciones. Bueno, juntamente con saludarle, quiero en este día invitarle a que nos acompañe a este programa Tiempo de Libertad, donde estaremos tomando fuerza en el Señor. Sabemos que los días que se han vivido durante toda esta pandemia han sido terriblemente malos para muchas familias y hoy necesitamos encontrarnos con el propósito de Dios, con el plan de Dios. Por eso le invito a que usted nos acompañe los días jueves a las 11 de la noche y los días sábados a las 10 de la mañana en este su programa Tiempo de Libertad. Bendiciones. Dios me ama. Los que sueñan
Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12, que no se le apague el avivamiento antes de que empiece. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que nos ven a través de Gracia TV. Agradecemos a Dios también por salir a través de la televisión. Y Dios quiera que estos mensajes también fluyan y estos mensajes puedan traer buenos resultados a toda la gente que nos puede ver a través de este medio. Amén. ¿Cuánto encontraron esta palabra? Aleluya. Bien, si hemos encontrado, hermano mío, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo número 12. Gloria a Dios. Hay un título en mi Biblia, no sé si usted tiene título ahí, pero dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Aleluya. ¿A cuánto le gusta glorificar a Dios? Pero ahora dice que en vuestro cuerpo, y ahora usted va a entender por qué. Damos lectura y lo hacemos bajo la bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como al otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid. Un día escuché esta palabra, hermano. ¿Y sabe quién me la dijo? El Espíritu Santo. Hace muchos años. Huye. Oiga, hermano, qué terrible es escuchar eso a las 3 de la mañana cuando estás durmiendo. Que te despierta y te dice: ¡huye! Y si no hubiera huido, no estaría aquí. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. Yo le he puesto un título a esto, ¿cierto? ¿Para qué uno le pone un título? Un día nos enseñaban esto en la misión. No piense que uno se la sabe toda, estamos aprendiendo. Y decía el pastor que nos enseñaba, a los pastores, decía que poner un título es bueno porque uno puede ir para acá, puede ir para allá, pero siempre vuelve al eje, al principal, al objetivo, a lo que está hablando. Y le puse crisis del corazón, adulterio y fornicación. Yo quiero hablar de un tema que hoy no se habla mucho. De hecho, ni se habla. Yo nunca he escuchado un mensaje que se hable del adulterio y la fornicación dentro de una iglesia. En los años que he caminado como hermano no he escuchado. Si usted busca en el internet, va a encontrar pastores que quizá hablan, pero no a congregaciones, sino que enseñan a través de las redes quizá este tema. ¿Por qué? Porque es difícil hablarle a una congregación. Es difícil hablar temas cuando hay gente que, y yo le decía estos días a mi esposa, cuando hay gente que, me ha pasado muchas veces, que uno prepara un tema y dice: hoy a la iglesia le voy a dar. Y llega, uno ve familias nuevas y dice: no, voy a cambiar el mensaje, porque hay ovejitas nuevas. Pero yo creo, hermano, y Dios ha tenido que tratar fuertemente con mi vida, de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y que cuando hacemos las cosas bien, Dios se glorifica grandemente. Es por eso que la palabra de alguna manera nos enseña en uno de los proverbios, dice que con sabiduría se edificará la casa, pero también dice que con prudencia se afirmará. Entonces, ¿cuántos están edificando su casa en el Señor hoy? Todos estamos edificando. He tenido muchas veces que aconsejar a gente, hemos tenido que recibir gente que viene ya, ¿cierto?, de otras iglesias, de otra enseñanza muchas veces, de otras doctrinas. Y la palabra es la única que nos va a enderezar el camino y nos va a unificar a todos. Porque yo le he dicho hace poco, y es verdad, hermano, Dios me ha hablado. Y Dios dijo que va a hacer cosas tremendas. Vamos a ver milagros
en este lugar, pero tremendo. Vamos a ver milagros, vamos a ver sanidades tremendas, como fue allá en el tiempo del avivamiento en la calle Azusa, hermano. ¿Sabe lo que sucedía en esos días, los milagros? ¿Sabe lo que era? Porque uno dice, es que así a mí me sanó. Claro que es un milagro. El hecho de que usted y yo estemos aquí ya es un milagro. Pero hay gente que quiere ver cosas visibles, cosas que lo sorprendan. Y en la calle Azusa, hermano, gloria al Señor, yo he leído un libro acerca de los milagros. Dice que una persona no tenía el brazo y le creció el brazo, hermano, gloria al Señor. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero para que eso suceda, hermano, tenemos que estar unificados y santificados. Por eso cuando Dios lo llama a Josué y le dice, tu siervo, ¿cierto? Moisés ha muerto y ahora él tenía que repartir la tierra. Y le da la responsabilidad de, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, yo estaré contigo como estuve con Moisés, gloria al Señor. Pero hay que echarle para ser sucesor de Moisés, hermano. La vara estaba terriblemente alta, porque Moisés hablaba cara a cara con Dios y ahora Josué, gloria al Señor, no lo escoge Moisés, porque esto no es, hermano mío, por compadrazgo, lo escoge Dios. Pero cuando Dios lo escoge para también mostrarle su gloria. Entonces le da las instrucciones de lo que tiene que hacer y lo primero que hace Josué le dice al pueblo, mire, aleluya, tenemos que santificarnos. Así que santificaos porque Dios mañana hará maravillas entre nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces ellos necesitaban ver la gloria de Dios, pero para que la gloria de Dios se vea tenían que santificarse, tenían que apartarse, tenían que separarse, tenían que consagrarse, tenían que apartar el pecado. Bueno, Dios nos habló acerca del pecado. Pero yo quiero hablar de este tema tan importante, hermano, porque hay mucha gente confundida con respecto a esto. Mucha gente. Entonces yo quiero hablar acerca de la crisis del corazón. ¿Por qué? Porque, hermano, es totalmente comprensible, ¿cierto?, que la gente se relacione. No se puede impedir que la gente se relacione, que la gente se enamore. Pero ¿sabe por qué Dios trató conmigo con este tema? Porque estaba leyendo el libro de Esdras. Esdras fue un sacerdote, un siervo de Dios. Y Dios tenía un plan especial para esa época, para ese tiempo. ¿Cuál era el plan de Dios? Ellos venían pasando, hermano, estuvieron 70 años, escuche. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo que tenía el templo, la adoración, la exaltación, los milagros, las señales. De repente ellos perdieron el tesoro más grande, que era la gloria de Dios. La gloria de Dios abandonó el templo y Dios venía hablando a través del profeta Jeremías y le decía que si no se arrepentían, no quitaban los dioses del corazón, aleluya, no se volvían a Dios, no dejaban el pecado, Dios lo iba a mandar 70 años a Babilonia como cautivos, como esclavos. Porque el rey de Babilonia va a venir y va a sitiar la ciudad, los va a llevar como esclavos, cautivos. Esa era la palabra de Jehová. Pero cuando Dios hablaba esa palabra, también estaban los falsos profetas, porque al diablo le encanta, hermano, levantar de sus profetas. Y los profetas del diablo, cierto, decían, no, Dios dice así, son 2 años no más que vamos a pasar el momento difícil, es una prueba temporal, pasajera, gloria a Dios, pero esto no es nada, no pasa nada, Dios está con ustedes, sigamos así. Y a la gente le gusta que le endulcen el oído y le hablen mentira. Pero, hermano, la mentira no te lleva al cielo. Lo único que te lleva al cielo es la verdad. Y lo único que rompe las cadenas es la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La mentira no te liberta. Y una mentira a medias o una verdad a medias es mentira delante de Dios. Porque yo no puedo andar con gregre para decirte Gregorio. No, hay que ser en esto, hay que ser eficaz. Y hay que ser consecuente. Este pueblo fue 70 años de cautiverio. Y en Babilonia se dieron cuenta, ya estaba terminando el proceso del cautiverio. Daniel se da cuenta, empieza a orar por el pueblo. Dios toma al que estaba en ese momento como rey, como cabeza. Ya no eran los babilónicos, ahora eran los persas. Los persas conquistaron Babilonia. Entonces ahora los judíos estaban bajo el dominio persa. Pero Dios había hablado por Isaías 100 años antes de que ellos fueran cautivos allá, antes de Jeremías. Y también le había dicho que Dios iba a levantar a un hombre llamado Ciro, que iba a dejar volver a los judíos a reconstruir el templo y la ciudad y todas esas cosas. Y el pueblo, cuando recibió esa palabra de Isaías, ahí estaba el templo, ahí estaban todas las casas. Entonces decían, no, esto no puede pasar. Porque es fácil, hermano, es fácil decirle a Dios o decir, esto no es verdad. Entonces, ¿qué pasó? Se fueron cautivos.
Cuando llega el momento de la libertad, así como lo dice la palabra a través de Isaías, Dios toma a Ciro y manda a retornar a los judíos y a levantar el templo, porque eso es lo que dice Isaías. Aquí va a levantar un hombre llamado Ciro para reconstruir la ciudad, el templo, reparar. Entonces el pueblo vuelve contento, ¿cierto? Está ahora libre para poder volver a edificar sus casas, a tener el templo, a reconstruir los cimientos, a recuperar la familia. Y de hecho lo comienzan a hacer. Comienzan a hacer todas esas cosas, a trabajar en la obra, a edificar. Había gozo, había alegría, pero le faltaba algo. Le faltaba la presencia de Dios. Le faltaba la presencia de Dios. Y sabe, hermano, hoy aquí no sé cuánta gente habemos, pero si estamos aquí, hermano, y cantamos y adoramos y no está Dios, ¿para qué? Es lo mismo que estar en el club de fútbol. O sea, antes también cantábamos en el tablón, hermano, por nuestro equipo. ¿O no es así? Pero ¿qué es lo que hace la diferencia de un lugar, aleluya, común? ¿O qué es lo que marca la diferencia? Es la presencia de Dios. Entonces esta gente se dio cuenta que le faltaba la presencia de Dios. Y comenzaron a preguntarse qué es lo que está pasando, qué está sucediendo, por qué Dios nos abandonó, por qué Dios, siendo que habló por su palabra, por qué nosotros no tenemos hoy la presencia de Dios. Y es ahí donde Dios iba tratando con mi vida, porque ellos se dieron cuenta. Dios, cierto, habla y se da cuenta, hermano mío, que lo que ellos vivieron era producto, hermano, de la desobediencia. ¿Cuántos siguen alabando a Dios? Entonces se juntaron un grupo de personas. Gloria a Dios. Me gusta lo que dice, porque dice que el sacerdote Esdras en un momento dice: publiqué ayuno ahí junto al río para afligirnos delante de Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños, para nuestros bienes, ¿cierto? O sea que querían lo bueno, querían buscar lo bueno, querían encontrar a Dios, pero no bastaba con eso. Se dieron cuenta que había un tremendo pecado en medio de ellos. ¿Cuál era el pecado? Que se habían mezclado con mujeres y con hombres extranjeros. Se mezclaron. Entonces, la ley de Moisés, la palabra decía que ellos no tenían que mezclarse. Gloria al Señor. Y ahora se encuentran con que estaban mezclados. Gloria al Señor. Y dice la palabra, ¿cuál era el pecado? Han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer ese pecado. Ya esto empezó de las cabezas, hermano. Los príncipes, los gobernadores, los primeros que tenían que ser el ejemplo, ahora estaban en pecado. Y se dan cuenta que mientras no saquen el pecado, no iban a tener presencia de Dios. No iba a haber presencia de Dios. Por más que hagan lo que hagan, por más que canten con un coro de ángel, hermano, por más que se preparen, por más que toquen instrumento con excelencia, por más que tengan un lindo púlpito, tengan un lindo templo, Dios no se iba a manifestar. Gloria a Dios. Y ese era el gran problema. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Un compromiso delante de Dios. ¿Y cuál era el compromiso, hermano? Despedir a las mujeres extranjeras. O sea que si un hombre se casó allá en Babilonia, ¿cierto? Se casó con una bonita y hermosa niña, pero era de las paganas, porque ahí uno obviamente eran de pueblos paganos, otras costumbres, otros dioses, otras inclinaciones, no eran judías, no era hebrea. Y tuvieron hijos, ahora llegaron al lugar donde Dios los manda, pero no había gloria de Dios. Entonces tenían que despedir. Y fue un momento muy triste, hermano, muy triste. Muy triste, pero tenían que tomar una decisión. Porque, hermano, no se puede tapar el sol con un dedo. Si tomamos la decisión de seguir a Cristo, si entendemos, hermano, que de verdad hay vida eterna, hay una salvación y hay una condenación, no podemos hacer las cosas a nuestra manera. El evangelio no es a la pinta de la gente. El evangelio es poder de Dios para el que cree. Entonces, hermano, Dios, la palabra lo que hace es enderezar nuestro corazón. ¿Cuánto alaban al Señor? Hoy veo que se está acabando el llevamiento, hermano. Todavía ni empiezo a predicar, hermano. Yo solamente lo estoy un poquito enfocando para no caer tan pesado. Pero no me odie a mí, hermano, porque nadie puede contra la palabra.
Entonces ellos se dieron cuenta que no servía de nada tener el templo, tener las casas, tener todo lo que tenían, reparar el sacerdocio, restaurar la alabanza y tener todo. ¿De qué sirve si no está Dios? ¿De qué sirve tener todo si no está Dios? Yo creo que lo que lo trae a usted, a mí, cierto, es la presencia de Dios. No quiero creer en que usted viene porque simpatiza con el pastor y la pastora. No, venimos aquí porque necesitamos la presencia de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, hermano, eso fue lo que pasó y con mucha tristeza tuvieron que despedir a esta gente. Ese marido que estaba enamorado de esa esposa, ¿cierto? Pero era una persona que no era del linaje, tuvo que despedirla y con él los hijos también. Y fue un tiempo de mucho dolor, sufrimiento, pero fue lo único que trajo restauración espiritual al pueblo. Restauración espiritual. ¿Cuántos siguen alabando a Dios? Entonces, cuando se trata de esto, cuando se trata, hermano, de tomar decisiones, habla de lo temporal y de lo eterno. Uno es el que toma decisiones. Uno. Como dijo Jesús, yo no juzgo a nadie. Es mi palabra la que los condena. Y yo quiero hablar de este tema de la fornicación y el adulterio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ignora estos temas. Porque la gente hoy toma el tema del adulterio y la fornicación cuando se trata de otras personas, pero no cuando se trata de sí mismo. ¿Por qué? Porque detrás de su situación hay hay una razón o hay un motivo. Entonces algunos creen que, hermano, si tenemos motivos suficientes, podemos adulterar. Si tenemos motivos suficientes, yo puedo fornicar. Gloria al Señor. Pero la palabra no enseña eso. La palabra enseña que la fornicación y el adulterio es pecado. Oiga, qué poco amén, hermano. Estoy que me bajo del púlpito, hermano. Mira, hace años atrás, hoy el adulterio, todo eso son cosas muy comunes. De hecho, hoy la ley aprueba todo. Hay países, hermano, que hasta aprueban hoy la pedofilia. ¿Sabía usted? Hay lugares, hermano, hay países donde hoy la gente se está casando con un árbol, con un perro, con un gato. Yo el otro día vi un compadre que se casó con una muñeca de goma, hermano. Imagínense cómo está torcido el mundo, cómo está torcida la mente del ser humano. Claro, quizás da gana de casarse con una muñeca de goma porque no le va a recriminar, no le va a reprochar, no le va a poner celo. Pero hermano, lo hacen porque tienen una mente torcida. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Porque a veces no nos gusta ¿cierto? Quisiéramos tener una muñeca. Pero de verdad, hermano, hoy están pasando cosas tremendas, terribles en el mundo entero. Años atrás, y hoy todavía siguen en algunos países, el adulterio, hermano, aleluya, era sentenciado. Era sentenciado y las mujeres eran llevadas a la muerte, a la cárcel y después a la muerte. Gloria a Dios. Años atrás era así. En muchos países era así, hermano. Era condenable, pero no hablamos de la ley de Dios, gloria al Señor, sino de la ley terrenal. Se condenaba el adulterio. Pero hoy se lo aplaude. Entonces este tema, hermano, ¿por qué lo hablo a la iglesia? Yo caminé años en una iglesia, que yo tuve que arrancar, huir, como le dije. ¿Por qué? Porque cuando uno llega, hermano, yo venía de una iglesia liberal, una iglesia, ¿cierto?, donde puro amor de Cristo, amor de Dios, abrazo lindo, los hermanos, no se veía mucha santidad, pero hermano, no había chismerío, no había cuenteo, no había celo, no había esas cosas, pero faltaba doctrina o faltaba quizás entrar hacia otras áreas de la doctrina. Entonces cuando me fui de ahí, ya porque nos cambiamos lugar, empezamos a caminar a una iglesia donde nos pareció terriblemente santa la iglesia. Las mujeres de un lado, los hombres del otro. Usted iba a saludar a la hermana, le tenía que dar la punta del dedo así. ¿Entiende? Las hermanas con un velo. Y la hermana, cuando usted predicaba, cuando escuchaban al pastor predicar, la hermana, el llanterío. De este lado usted escuchaba el llanterío. Y yo cuando llegué a ese lugar dije, aquí tiene que estar la gloria de Dios. Tanta santidad, tanta pureza. Cuando uno empezó a caminar y empecé ya a involucrarme, después me di cuenta que era la iglesia, pero adulterio iba por doquier, hermano. Pero era hasta vergonzoso. Y cuando uno empezó ya a tener un espacio, un lugar para ministrar, para predicar, para acercarse al pastor y decirle, pastor, esto me parece que está mal, ahí empezaron las presiones sobre mi vida hasta que tuve que arrancar. Pero todo esto empezaba, como dice la palabra, de los príncipes, de los gobernadores, de las cabezas.
empezaba de arriba, empezaba de las cabezas. Y era tremendo, hermano, porque una hermana se separaba del hermano, cierto que el pastor lo había casado y ahora, cierto, el pastor los volvía a casar a esta hermana con otro hermano y a la hermana con el otro hermano. Y eran hermanos. Era tremendo, ¿sabe qué era tremendo? Yo no la quería creer, yo no tenía mucho conocimiento escritural, quizás no tenía mucho año de evangelio, quizás no tenía peso en otras cosas, hermano, pero eso ya humanamente me parecía asqueroso. Me parecía asqueroso, hermano. Estaba en el culto, oiga, pero matrimonios jóvenes que yo los veía ahí. Yo cuando llegué los admiraba y de repente cualquier problemita, ay, se separaron, chao. Van a hacer los papeles y venían y ya estaba todo listo. Entonces después el hermanito se enamoró de la corista y ahí empezaban, ¿cierto? Los casó el pastor y al poco tiempo veo que llega la hermanita que se separó del hermano, llega con los hijos. Ay, ella era la gota que me rebalsó el vaso. Le dije, pastor, esto está mal. Oiga, hay 10.000 iglesias donde se puede congregar. ¿Por qué tiene que venir aquí? Es como que el diablo te refiega por la cara que están en pecado, que están mal. Y había palabra, había buena alabanza, pero no había presencia de Dios. No había gloria. Y si no hay gloria de Dios, ¿para qué sirve buscar a Dios? Los demonios se enseñoraban ahí adentro, hermano. Terrible. Entonces, hermano, estas son cosas que hoy están pasando dentro de las iglesias, en todas las iglesias, porque no se hablan. ¿Qué es la fornicación? Bueno, la fornicación, usted sabe que es el tema del día, hermano, porque las personas que no han llegado nunca a un altar, a casarse, ¿cierto? A arreglar su situación frente a las autoridades civiles y tener la bendición de Dios. Si esa persona tiene relaciones maritales, relaciones sexuales, esa persona está fornicando y es pecado. Y como dice la palabra que hemos leído, todos los pecados están fuera del cuerpo. Usted miente, usted cuentea, usted no sé, le pega al hermano, hace un montón de cosas, están fuera del cuerpo. Pero el que fornica, el que adultera contra su propio cuerpo peca. Y cuando usted peca contra su propio cuerpo, usted abre puerta al mundo demoníaco. ¿Usted cree que el diablo la va a dejar pasar? ¿Usted cree que el enemigo va a decir, no, déjalo pasar? No. Cuando usted cae en ese tipo de pecado, usted le abre un portón al diablo y se te va a meter, no te quepa ninguna duda, y va a buscar por todos los medios alejarte de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Hubieron hombres de propósito, como José, que gracias a Dios José pasó la prueba, si no, toda su familia, imagínense que José llegó a ser, oiga, y por negarse a acostarse con la mujer de Potifar, se fue preso. Oiga, o sea que por hacer lo bueno, por guardarse para Dios, gloria al Señor, por no querer pecar, y él lo dijo, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? Se fue preso porque la mujer lo acusó. Lo acusó y le dijo al marido, José quiso abusar de mí. Oiga, era para pegarle un palo en la cabeza a esta mujer. Y era ella la que andaba, o sea que el marido no conocía ni a su propia mujer. No se daba cuenta que estaba casada con una mujer que andaba tras los hombres. Y lo acusó, Potifar habló y lo mandaron preso. Estuvo varios años preso José, injustamente, por guardarse para Dios. Pero hubo otro hombre que perdió el propósito de Dios, se llamó Sansón. Sansón era un producto milagroso de Dios porque su madre era estéril. No podía tener hijos, pero un tiempo donde, gloria al Señor, de decadencia espiritual, y el pueblo de Dios comenzó a clamar y a pedir a Dios que lo ayudara porque los filisteos oprimían a Israel, los dejaban en la miseria, en la ruina, vivían tiempos malos, muchos años estuvieron así y el pueblo clamó a Dios. ¿Y sabe lo que sucedió? Dios levanta un libertador, pero no es que Dios toca a alguien y dice desde hoy tú soy el libertador, no, se le aparece el ángel de Jehová, o sea el Señor dejó su trono y vino a hablar con Manoa, con su esposa, y le dijo, usted hermanita es estéril, pero yo hoy te voy a bendecir y tú vas a tener un hijo, y ese hijo será apartado, será consagrado, será nazareo desde el vientre, porque él traerá liberación a Israel. Será un tremendo instrumento. Sansón. Y Sansón, cuando empezó a crecer, empezó a tener ciertas inclinaciones, empezó a mirar las hermanitas
y las veía no tan sensuales. No voy a hablar del espíritu de sensualidad, o sí, no sé. Pero empezó a mirar para el lado. Le gustaban las señoritas, pero no las del pueblo de Dios, porque las del pueblo de Dios las veía muy santas, muy guardadas, muy, ¿cierto? Empezó a mirar las filisteas. ¿Y sabe cuál es el problema del pueblo de Dios? Las filisteas. Porque la filistea, hermano, tiene ídolos. La filistea no ama a Dios. Porque si la filistea ama al Señor, la filistea se cuida, se guarda. La filistea no se anda, hermano mío, gloria al Señor, ofreciendo. La filistea, hermano, se cuida, cuida su integridad, cuida su devoción a Dios. Tiene abnegación en su corazón. Y la abnegación y el amor a Dios es tan fuerte que hasta en los mínimos detalles busca no pecar. Porque pecar no es solamente ir a acostarte con un hombre o con una mujer. Pecar es cuando tú estás de alguna manera influenciando a otros a que caigan en pecado. ¿Está escuchando? Entonces, si usted hoy mira, Facebook es una tarima de gente pecadora. Y no hablo de gente que no es cristiana, porque yo no tengo gente que no es cristiana, tengo puros pastores, iglesias, pero los Facebook son terribles. Porque hoy todos quieren mostrarse. Facebook es la pasarela del pecado, la pasarela del diablo. Las redes sociales son el peor instrumento que ha llegado, hermano, en este siglo, y viene del mismo infierno, porque las redes sociales, si bien pueden ser una herramienta para servir a Dios, también son una herramienta para destruir el propósito de Dios. Relaciones por Facebook. Gente que se contacta por Messenger, por WhatsApp, y empiezan a relacionarse, hermano, y empiezan, hermano, a pecar. Porque el pecado no es necesario que usted llegue a la consumación para el pecado. Jesús dijo que el adulterio está en el corazón del hombre. Y si uno mira a una mujer o mira a un hombre para codiciarlo, ya está adulterando. Aleluya. Que Dios nos bendiga, iglesia. Entonces, ¿quién puede cerrar las puertas? Nosotros mismos. Porque uno, cuando tiene temor de Dios, cierra puertas. Sansón creció y empezó a mirar a la filistea. Entonces el diablo le encontró esa debilidad. Le encontró esa debilidad. Encima tenía padres permisivos que le decían: no, si no está en pecado, sale, anda con la filistea. Mejor anda a pecar afuera, no venga a pecar acá. Pero el pecado es lo mismo. Usted peque allá en la China o dentro de la iglesia, es lo mismo. Porque Dios te ve en todas partes. Y dice, ¿y sabe lo peor que le pasó a Salomón? A Sansón, que se enamoró. Se enamoró. Y cuando se enamoró, se coció. Se coció, hermano. Se coció. Lea la palabra. ¿Sabe cuál fue el triste final de Sansón? El hombre del propósito de Dios, el hombre que traería liberación a Israel, el hombre de un nacimiento milagroso, de un llamado angelical. ¿Sabe cómo terminó? Lo dice la palabra. Dice que lo dejaron ciego los filisteos, le sacaron los ojos, lo dejaron ciego, lo usaron como esclavo un par de años y después hicieron un culto de avivamiento con su dios Dagón, los filisteos. Había 3.000 personas en el templo y el rey de los filisteos dijo: traigan a Sansón para que nos divierta. Y el verso siguiente dice: y trajeron a Sansón y le sirvió de juguete delante de ellos. Es la única vez que aparece la palabra juguete en la Biblia. Un hombre de Dios terminó como juguete del diablo. Un hombre lleno del Espíritu Santo, porque Sansón, hermano mío, no es como lo muestra en la película, que tenía un físico enorme. No le daba la fuerza el físico, no era físico-culturista. Sansón estaba lleno del Espíritu Santo. Pero dice la palabra que cayó una vez con la filistea, cayó 2 veces, cayó 3 veces, y a la 4ª vez él dijo: esta vez saldré como las otras. Pero no sabía que Dios se había apartado de él. Y la peor desgracia que te puede pasar es que Dios se aparte de ti. Así que si hasta el día de hoy sientes la presencia de Dios, cuídate. Cuídate del pecado. Cuídate de la fornicación, cuídate del adulterio. Porque esto hoy, hermano mío, no se habla a su nombre.
Y si usted ha llegado, y lo que yo siempre aconsejo, ha llegado a congregarse con el Señor, y usted no está casado, no están viviendo como pareja, ordénese. No, es que ya estoy viejo, ¿cómo voy a andar casándome? Oiga, hermano, si esto no es... Aquí no se trata de que haga la fiesta y que invite a los vecinos, a los amigos. No. Aquí se trata de que usted, aleluya, venga y tenga la bendición de Dios para que esa bendición de Dios te lleve al cielo. ¿Qué importa la fiesta? ¿Qué importa el vestido blanco? ¿Qué importa si tengo argolla, no tengo argolla, tengo anillo? Lo que importa es la salvación. Lo que importa es que usted haga las cosas bien. Lo que importa es que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Si no, ¿de qué te vale caminar años con el Señor? ¿De qué te vale tener dones? ¿De qué te vale decir, no, yo conozco a Dios? No, una persona que no ordena su vida no conoce a Dios. Y está corriendo serios riesgo de perderse. Oiga, si usted se muere en esa condición, escuche, si usted se muere, ¿qué dice la Biblia? ¿Se va para el cielo o no? ¿Qué dice la Biblia? Que los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Es que yo tuve un solo hombre, es él. Estamos desde pequeño, de jovencito, de muchachito, tenemos hijos, tenemos nietos, pero nunca se ha ordenado. Nunca se ha ordenado. Es que la vieja no quiere. Déjela entonces. Búsquese otra. No. Ore más, hermano. Ore más, ore por ella, explíquele. Ministre el corazón de la viejita. Y si no quiere el viejo, usted ministre el corazón del viejo. O haga como hicieron algunas hermanitas. Cierran la puerta de la habitación con llave y aquí no entras si no nos casamos. Claro. Después andar como el diablo, como el león rugiente. Pero tarde o temprano se va a tener que casar. Oiga, si no es tan malo. El diablo te quiere hacer ver que es malo casarte. Que es malo, no, es que yo creo igual, si un papel no salva, dicen algunos. Aleluya. El diablo cómo te cuentea. Claro que un papel no te va a salvar. Lo que te va a salvar es la obediencia a la palabra del Señor. Entonces anda una cantidad de gente, hermano, desordenada. Y le digo, delante de Dios en este día, la iglesia ha crecido una enormidad y llegan montones de parejas, de gente que yo no conozco y pueden caminar tiempo aquí, hermano mío, pero si, aleluya, aquí se puede empañar la gloria de Dios si las personas no están ordenadas. Así que desde ahora usted va a tener que llegar con su certificado, su libreta de matrimonio, a mostrar que está casado, que hizo las cosas bien, para ocupar un lugar como este. Para ocupar un lugar como este. Porque ¿cómo podemos hablar de Dios si no lo conocemos? ¿Cómo podemos hablar de Dios si no lo obedecemos? ¿Cómo podemos ministrar gente si estamos en pecado? ¿Cuánto alaban al Señor? Oiga, cuando vean esto, por gracia te van a patear el televisor algunos, Porque vivimos una generación, hermano, sin Dios, una generación que cree a su manera. Hay una generación en estos días, hermano mío, que ha perdido la gloria de Dios porque creen a la pinta de ellos. Tienen el evangelio según San Yo. No, hermano mío, pueden cambiar los pastores, pueden cambiar las épocas, podemos vestirnos diferentes, pero la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Amén. Yo soy una persona que creo que Dios puede glorificarse en tu vida, en tu matrimonio. Oiga, yo he casado gente. Me ha tocado casar, he hecho muchos casamientos, muchos, de que llegué a este país. Me acuerdo del primero. Fue muy especial. Ese día, ¿qué no nos pasó? Porque era bien cuática la pareja. Bien cuática. Y yo, inexperto, parece que me los mandó Bueno, mi hermana Angelina saben, ¿cierto? Oiga, hasta me rompieron el medidor del agua y el agua chorreaba para afuera, para la calle. Todo. La novia no llegaba, minuto antes, y llega toda ensangrentada. No me voy a casar. No me voy a casar con ese, no. Y toda ensangrentada, no sabemos qué pasó, hermano. Vestía blanco y toda ensangrentada. Dije, ¿qué pasó? El primer femicidio de la iglesia. Terrible.
Y el pastor y la pastora tratando de convencerla a él, a ella, qué sé yo, hermano. Fue terrible para mí, inolvidable. Y los casé. ¿Qué voy a hacer? Ella era una mujer que buscaba a Dios, él no. Él era un simpatizante de Cristo. Pasaron años. Esta mujer siempre ha sido fiel, siempre. A Dios, a Dios, a Dios. Ahí siempre ha estado. Pero después de muchos años nosotros nos cambiamos para allá, para acá y perdimos el rastro de ellos. Se vivían en otro lado, lejos. Llegaban de lejos aquí. Entonces, ¿qué pasó? Un día llega acá el varón. De hecho, habían empezado a venir aquí, yo creo, unos cultos y después desaparecieron. Pero un día llega el varón aquí y se sienta por allá atrás y viene y me dice, pastor, dijo, lo saludé como antes del culto y me dice, le presento a mi cuñado, dice, él también es pastor, dice, y yo lo saludo. Y lo llamo aparte y le digo, yo no lo conozco él. ¿Cómo que es tu cuñado? Sí, es que yo ya no estoy más con estoy con otra. ¿Sabe lo que le dije? Mire, hermano, yo te casé. Puedo tapar el sol con el dedo ni puedo decir que esto está bien. Si tú te quieres congregar, anda, mira, hay millones de iglesias, anda y peca en otro lado. Pero aquí yo no te voy a recibir. Salió y se sacudió los pies. Como que iba a caer fuego del cielo y me iba a consumir a mí. Y él es el que está en pecado. Porque hay gente, hermano, gente que quiere inclinar la balanza siempre para su lado. Por eso este mensaje, asuntos del corazón, esta es la crisis del corazón. Dios no llama al hombre para caer en adulterio, ni a la mujer para caer en adulterio, ni en fornicación. Cuando nos casamos, cuando cierto fue un momento muy grato, muy feliz. Y si en el camino sucedieron cosas y estamos en Cristo, tenemos que buscar la manera de que Dios se glorifique. Si estamos en Cristo, para Dios no hay imposibilidades. No importa que el viejo sea terriblemente duro de cabeza, no importa que la vieja sea mala, no importa, Dios va a tratar con ese viejo, esa vieja. Si tú sabes orar, sabes derramar lágrimas para que Dios haga un milagro, Dios se va a glorificar y te vas a enamorar y vas a quedar loco con el Señor. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Hoy Dios nos llama a empezar a pelear la buena batalla, a vencer el espíritu de seducción. Hay hermanos que abrazan y hermanas que abrazan y tienen pureza en su abrazo. Pero hay hermanos y hermanas que abrazan y no hay pureza. No hay pureza. No hay pureza y es notorio eso. Por eso cuídate. Cuídate. Hoy Dios quiere restaurar la iglesia. Hoy Dios quiere mostrar su realidad en ti. Este es el tiempo de restauración. Esto te restaura espiritualmente hoy. Hoy Dios te restaura espiritualmente. Una confesión de fe cambiará tu mañana. Eres tú y el Señor. Eres tú, Dios. Imagínate que Dios te ha considerado para salvarte. Imagínate que Dios quiere usar tu vida. ¡Aleluya! Mis ojos. Esta noche, hay gloria de Dios en esta noche. Es tiempo de ordenar nuestra vida delante del Señor. Es tiempo de ordenar nuestros principios. Es tiempo de guardar la palabra. Mi corazón es todo lo
Necesito un poco. Hola, bendiciones. Les saluda a su servidor, el pastor Alejandro Rivero, para invitarles a que vean nuestro programa Tiempo de Libertad, un programa enfocado a las necesidades espirituales de la familia, donde usted podrá estar viendo y escuchando un poderoso mensaje de la palabra de Dios y testimonios del poder de Dios. Los días jueves a partir de las 11 de la noche y los días sábados a partir de las 10 de la mañana, aquí en Gracia Televisión. Que el Señor le bendiga. Necesito que el Espíritu Santo me toque y me vuelva a tocar. Bien, quiero dar gracias al Señor y a usted que está del otro lado, ¿cierto?, por habernos acompañado durante esta hora de programación, e invitarle a que nos vea la próxima semana en este programa Tiempo de Libertad. Espero que se haya fortalecido, espero que esto le dé una iniciativa para poder acercarse a Dios y sirvamos al Señor con todo nuestro corazón sin dejar de orar y leer la palabra. Que Dios le bendiga.